Bueno, en esta noche, si me quieren ir acompañando, en el libro de Génesis, capítulo 37, Poli, lo voy a leer en TLA. Saben que siempre escribo las introducciones y nunca las sigo al pie de la letra. Hoy no va a ser la excepción. Pero bueno, hace un tiempo, mientras leía la palabra del Señor, gracias por el tiempo, Manu, 58 empecé, mientras leía la palabra del Señor, me venía una reflexión, y la reflexión hoy se convierte en prédica, y es la historia una historia muy linda, muy larga que narra el Génesis. Voy a tratar de resumirlo mucho con mis palabras, pero sí le voy a dar los capítulos donde se encuentra la historia, porque vuelvo a decir, la redundancia es muy larga. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo José, uno de los más chicos de la familia de Jacob, pasa por muchas situaciones y vamos seguramente a vernos reflejados en todo esto. Y vamos a ver cómo, una vez más, la Biblia está llena y plagada de historias entre el hombre y Dios. Vamos a ver cómo también el propósito de Dios se cumple en la vida de un varón. Y por sobre todas las cosas, en esta tarde, vamos a tener muchas preguntas. Hoy quiero que meditemos en la palabra del Señor. Génesis, capítulo 37. Dice: José es vendido por sus hermanos. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a sus padres lo mal que se portaban sus hermanos. Teníamos un pequeño disgón en la familia. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Versículo 5 dice: un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues le dijo: anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Le dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a sus padres, a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquim. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquim cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien, que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió José. Salió del valle de Hebrón y llegó a Siquim. Pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Un poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿qué anda buscando? José le respondió: busco a mis hermanos, a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y ya los encontró. Cuando ellos los vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos otros decían: vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos. Y
y veremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Un poco irónico los hermanos. Al oír esto, Rubén, uno de los hermanos, trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo al pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa de su padre que le había hecho y le echaron al pozo, que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galat. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de tricolor que los ismaelitas pensaban meter en Egipto. Hasta ahí nomás vamos a leer hasta el 25 inclusive, una historia larga. Después sigue mucho más, pero bueno, como decía, lo voy a resumir. Vemos a un pequeño de 17 años, amado, criado por su padre. Fíjense lo que dice la palabra, que era tan amado que el padre le hace un vestido, una capa, una campera, para llevarlo al día de hoy, larga, así como tenían los reyes, largas de mangas largas y aún que llevaban hasta los tobillos. Y en esto, todo que he escrito acá, me llevó a pensar también otros 3 puntos, me llevó a pensar en preguntas. La primera pregunta que me vino a la mente en este capítulo 37 fue si soportamos la traición. A veces es difícil soportar la traición, porque la traición viene de aquellos que amamos, y cuando viene la traición realmente duele, realmente molesta, realmente es un puñal hacia nosotros. Y fíjense lo que narra la historia, que los hermanos, la envidia y el odio que le tenían a José, unos capítulos después, dice que era muy grande el odio, la envidia, el rencor que le tenían. Fíjense la manera irónica cómo lo narra acá la palabra en esta versión, en la TLA. Y ahora, en un paréntesis que yo me hacía y pensaba, digo, tengamos cuidado, yo no porque no tengo hijos, pero cómo criamos a nuestros hijos. Por ello lo veo a mi sobrino, perdón Mónica, que ponga ejemplo, tiene 3. Calculen si a uno de ellos al chiquitito le da más que a todos los demás. ¿Cómo va a estar el camino en el día? No van a odiar solamente a la madre, van a odiar al nene. Y el nene va a absorber lo que la madre le da, no tiene maldad el nene. Pero bueno, José tuvo que bancar esa afrenta, ese dolor de todos los hermanos. ¿Y saben qué? En los versículos 27 y 28, dice 27, dice en la charla que tienen entre ellos, dice: nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea le pareció bien, dice: en vez de matarlo, mejor vamos a venderlo. Vendió el ventilador. Así que el versículo 28 dice: así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Miren lo que vale un hermano, ¿no? 20 piezas de plata. Primero piensan matarlo directamente. Se lo comió un oso, le van a decir al padre y nada más. Es la maldad, ¿no? La maldad que tienen estos hombres. No me rompa nada, Fede, que sale carne. Después estaba viendo otra cosa, cómo lo tiran en una cisterna sin agua. Esa es la primera cárcel de José que vemos acá. Como después dice más adelante que en vez de dejarlo en una cisterna, dice uno: ¿y si lo vendemos mejor? Y me imagino a José tirado en una cisterna, los hermanos sentados al lado, él suplicando por sus vidas y los hermanos comiendo como si nada hubiera pasado, como si el hermano fuera absolutamente nada para ellos. Qué feo que debe ser cómo se habrá sentido José en ese momento, ¿no? Pensando cómo sería su vida ahora, porque de ser el mimado a ser el odiado y a ser vendido. Y la pregunta que me hacía yo: ¿dónde está el propósito de Dios ahí?
sirvo a Dios, vengo a la iglesia, hago el estudio bíblico, me congrego los martes, los domingos, los jueves, y me pasan cosas. ¿Cuánto más José, no? Que servía, que sabía lo que era la palabra de Dios, estaba criado por Jacob, un padre que tuvo muchas cosas de Dios, que Dios estuvo con él, que nos marca también la palabra en nuestro Génesis. Pero ¿saben que Dios estaba entretejiendo un propósito divino en la vida de él? Yo pienso que Dios está entretejiendo un propósito divino en tu vida. Por más que nosotros veamos, che, no pego una, mirá todo lo que me pasa. Dios siempre está entretejiendo algo, siempre está poniendo algo en tu camino para hacerte mejor, para que el propósito de Dios realmente se pueda cumplir en tu vida. Ahora, otra pregunta que me venía a la mente, digo, ¿se habrá imaginado mientras iba a esos hombres que lo estaban vendiendo? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de José, no? Pensemos, 17 años, no me quiere nadie, a mi padre no lo veo más, y cambiar del privilegio de estar con el padre, de ser el menor, el más querido, a poner sus manos así para que le pongan unos billetes, para que le pongan unas cadenas, para que se lo lleven. Tal vez la pregunta para nosotros hoy, capaz estamos pensando, ¿qué quiere Dios con todo esto? ¿Por qué esas cadenas nos están apretando tanto? ¿Por qué nos duelen tanto las cadenas? Pero más adelante veremos cómo esas cadenas también pueden caer, se pueden romper, porque hay un gran propósito divino para tu vida. Tal vez hoy la angustia, la soledad, la tristeza sean esas cadenas, pero quiero decir, hermanos, que Dios en ese propósito grande y misericordioso que tiene, se van a caer esas cadenas y Dios los sacará en victoria. Ahora en el punto 2 que planteaba, otra pregunta, ¿soportamos las injusticias? Todas esas injusticias, ¿las podemos soportar? En el capítulo 39, versículo 1 al 5, bueno, acá la TDA tiene 5 y 6 puntos. José, tiene el título La esposa de Potifar. Cuando los comerciantes, después de que venden a José, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. Y José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía todo, que todo le saliera bien. 4, 5 y 6 me marca acá, todo junto. Dice, por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada, más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, bueno, vamos a leer el versículo 7, la mujer de su amo, de Potifar, se fijó en él y le propuso algo indecente al joven niño. No sabemos lo que le propone, llegarse a él. Y acá, en esto que pensaba, ya José comprado por Potifar, el favor de Dios en José, cómo el favor de Dios contagia todo a una casa, a alguien que no adoraba a Dios. Ahora, la historia narra que tuvo el favor de Dios y que por eso Potifar lo ve con buenos ojos y lo ayuda, está en todas las cosas. Y me preguntaba yo, que a veces nosotros como persona, me ha pasado cuando antes de congregarme, antes de volver a la casa del Señor, como persona buscaba agradar a las personas, valga la redundancia, con los chistes de doble sentido. Si tenía que ir a tomar con ellos, iba a tomar con ellos, pero para agradarles. Miren cómo es el trato de Dios. No hace falta hacer las cosas que hacen los que no tienen a Dios para que el favor de Dios esté con nosotros. Luego, más adelante, viene la mujer de Potifar, como recién decía, se quiere llegar a él. Potifar, José muy sabio, corre, huye de ella, hasta que la mujer de Potifar grita, se quiso llegar a mí, y viene al marido y le cuenta qué pasó. Otra vez José preso, otra vez me pasa lo mismo, otra vez estoy acá encerrado.
Y saben que la Biblia no cuenta que José se quejó. En ningún momento habla de una queja de José para con Dios. Y en Hechos, recién lo leyó Pato en la NBI, Hechos 16, miren cómo actúan los hombres de Dios cuando pasan las injusticias. Muy conocido, Hechos capítulo 26, versículo 25-26, hizo Pablo y Silas en cárcel, encarcelados, predicando, llevados a las cárceles. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció en sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les saltaron, se les soltaron las cadenas. A veces a nosotros se nos salta la cadena, pero de otra forma, ¿no? Cuando nos pasa con las cosas de Dios. Cuando pensamos que nos pasa una tras otra. Acá gente y hombre de Dios alabando el nombre de Dios, y cómo somos nosotros. Pasamos al capítulo 40 rápidamente, no lo voy a leer, pero sí voy a contar. José en esta cárcel interpreta dos sueños. ¿Qué pasa? El rey manda al copero y al panadero presos. Ellos sueñan, al otro día José los ve que estaban mal, que estaban preocupados, y el copero y el panadero le cuentan los sueños. La gracia y el favor de Dios hace que José interprete esos sueños, y los sueños terminan con que el panadero es muerto, pero el copero al tercer día es dado libre, dado libertad, y vuelve con el rey. A lo que José le dice: cuando te vayas, por favor, no te olvides de mí. Hablar al rey, hablar al faraón, que yo estoy acá. Versículo 41, sí voy a leer, del 1 al 7. Hicimos en la TVA. Dice: José interpreta el sueño de Faraón. 2 años después, 2 años había pasado de que ya habían liberado al copero y seguía ahí entre la cárcel José. Dice: 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto, vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había en la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente, las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaban 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se pegaban a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. José en ese momento en la cárcel, para los egipcios era algo muy importante los sueños. Ellos culturalmente le dan mucha importancia a los sueños, más si un rey soñaba. Por eso el rey se turba y manda a llamar a los adivinos, a los magos que tiene, y le pide la interpretación de sus sueños. ¿Qué pasa? Obviamente no se lo pueden interpretar. Pero viene el plan de Dios una vez más a interrumpir, y cuando nosotros pensamos que Dios nos tiene en una cárcel y parece que vamos a estar ahí de por vida, pasa algo mágico, que el copero recuerda que José había interpretado su sueño. Dice: rey, yo tengo un hebreo conocido que está en la cárcel, pequeño detalle, perdón, me olvidé de decirte que tenga favor sobre él. Está en la cárcel y le puede interpretar los sueños, le cuentan los sueños. Bueno, traigan a José. Esas 7 vacas flacas, gordas, ese sueño que él tiene es interpretado una vez más por José, le da la interpretación de los sueños. Eso predice una gran abundancia, una gran cosecha. 7 años de cosecha buena, pero venían 7 años de cosecha mala para el pueblo de Egipto y para todo su alrededor. José le interpreta el sueño, y miren lo que hace la gracia y el favor de Dios al interpretar este sueño. En el mismo capítulo 41, 38 al 40, lo voy a leer en la
en la NBI, perdón. Dice la palabra, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Y me llevó a la tercera pregunta, la última, para terminar este tercer punto. ¿Somos capaces de soportar el plan de Dios? Aleluya. Porque el plan de Dios a veces trae cositas que no nos gustan. Traen a veces para nosotros dolor en el momento, a veces trae mucha frustración. Vemos tanta frustración que muchos dejan el camino de Dios. Voy a la iglesia sin mirar lo que me pasa. Voy a buscar a Dios y mirar todo lo que me pasa. Acá que me quedo. El otro día estaba hablando con una señora arriba del auto con el marido. Dice, ¿para qué íbamos a 6? Estamos mejor así. No nos pasa nada, estamos bien, nuestra economía está bien. Así que bueno, justo me vino esta palabra y ya la tenía en mi corazón, así que se la compartí. Y en el capítulo 42 llega el hambre, no se lo voy a leer porque es mucho, voy a continuar contando. En el capítulo 42 ya llega, después de esos 7 años de la vaca gorda, donde José, ya como segundo de Egipto, captura todo lo que puede y lo mete en graneros para darle después y repartir a los que realmente necesitan o vender. En este capítulo 42 llega el hambre, pero no solamente a Egipto, sino llega a José, a los hermanos de José y a su padre. Ellos tienen que salir a comprar. Y miren cómo ahora se empieza a entrelazar el plan de Dios. Los hermanos de José van, se presentan delante de José. José ya ha cambiado, José ya el segundo del rey. Se presentan delante de él y no lo reconocen, pero José sí lo reconoce. José sí lo reconoce cuando viene. Les vende lo que necesitaban, el trigo y demás, pero no solamente que se los vende, le da, y cuando se va a escondida le pone en el saco dice la palabra, toda la plata que habían gastado, y recién cuando ellos mueren, a mitad de camino se dan cuenta. Ahora, ¿cómo es el trato de los otros cuando nos traicionan? Porque acá viene una traición grande. Pensaron en matarlo primero y cómo respondemos nosotros como personas a estas personas que tan mal nos han hecho. Pasamos rápidamente al capítulo 45. Sí quiero leerlo del 2 al 11, porque acá podemos ver el plan consumado de Dios. Acá realmente podemos ver todos esos años que José pasó entre buenas y malas, como nos pasa a nosotros. A veces tenemos temporadas buenas, a veces parece que tenemos temporadas malas. Acá vemos cómo la túnica que el Padre le dio como rey se cumple. Acá podemos ver cómo vuelve a ser un plan de Dios y los sueños se cumplen. Dice 45:2, comenzó a llorar tan fuerte, hablando de José, que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, le declaró. Acá ya José declarándose a los hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Así que José realmente, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él le añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más y se reprochen en haberme vendido. Se nota que la culpa de los hermanos había acabado muy profundo sobre su vida. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. José entendiendo el propósito de Dios después de años en su vida.
Desde hace 2 años la región estaba sufriendo de hambre. Ya había venido el hambre en Egipto, habían pasado esos 7 años de prosperidad, y a los 2 años de hambruna es cuando se presentan los hermanos de José. Y todavía faltan 5 años más, dice, que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarle descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de la casa de su casa y como gobernador de Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo le proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenece caerán en la miseria. Aleluya. A veces parecemos que el plan de Dios no se está haciendo, a veces pensamos que nada bueno puede salir de tanto mal. Pero otra cosa que estaba viendo y me quise rescatar es que a pesar de la traición y el dolor, Dios puede bendecirte. En vez de quedarte relamiendo como dice Fer, ahora que me viene a la mente, relamiéndote las cadenas, José no hizo eso. José siguió honrando a Dios en su forma de vida y ese momento llegó y Dios lo puso por sobre todas las cosas. Otra cosa que resaltaba es la gracia y la misericordia. Son tan grandes que a veces no la vamos a entender. Y aunque el mundo le va a llamar, aunque muchos veamos que la Argentina esté mal, hablo de Argentina porque obviamente vivimos acá, tenemos que creer en Dios, no en quien gobierna. Porque si no, hermano, nos vamos a volver locos. Lo vengo diciendo en todas las prédicas. Crisis hay en Argentina desde que yo tengo 25 años. Desde que yo tengo 33 años. Hay crisis. Es un montón. Pero hermanos, es Cristo, es Dios, nuestra fe, todo tenemos que estar depositado en Él. Y tal vez pasará mucho tiempo y muchos se olviden lo que hiciste. Tal vez yo me olvide el favor que Javi me hizo un día. Tal vez mi madre olvide el favor que yo le hice un día, o viceversa. O mis sobrinos olviden el favor que yo le hice un día. O tal vez los líderes olviden el favor que yo le hice un día. Tal vez los pastores se puedan olvidar el favor que yo le hice un día, o viceversa. No me voy a olvidar de Jaime de Plata, pero después lo vamos a ver. Pero eso nunca se olvida. Nunca se olvidará de eso, de lo que hiciste un día por él. Eso es lo que me lleva a pensar. Mati, si querés, ¿no estamos? 28 minutos. ¿Saben qué? José pudo haber matado a los hermanos. Los podría haber metido en la cárcel si quería, y aún peor, lo podría haber dejado que directamente se mueran ahí adentro. Pero ¿saben qué? El corazón de José estaba lleno de Dios. El corazón de José estaba lleno de la presencia de Dios. Pareciera que la gracia y la misericordia también brotaba por José. Y por último, José cambia la espada por abrazos a los hermanos y por lágrimas. José cambia la espada para matarlo, o pudo haberlo matado, lo cambia por abrazos y por lágrimas de reconciliación. No sé, tal vez Dios te prometió algo hace mucho tiempo, tal vez soñaste algo hace mucho tiempo y pensás que Dios fue quien te dijo algo y hoy está esperando ese cumplimiento de Dios. Pero pues, José tenía 17 años, aproximadamente 44 años cuando se cumplen los 2 años ese día, y aproximadamente entre José de 17 años y José de 44 años, aproximadamente, porque no hay años específicos, pasaron entre 25 y 27 años hasta que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Estamos acá, por algo es, esperen el propósito de Dios.
por ahí está doliendo, pero será de bendición para su familia. El que hoy esté acá es bendición para su familia. El otro día entró Miriam, mi sobrina, y no aguantaba las lágrimas, porque como ahora uno ora por ellos, sabe que si no se acercan a Dios, su alma se va al infierno, que no hay otra. Así que estén aquí, llévense de Dios para hablar a sus familias, porque hay un propósito, y el propósito es grande. Créanlo, crean en ustedes, crean en Dios, y no bajen los brazos a pesar de. Ese es el mensaje para hoy. ¿Qué le parece si oramos al Señor?